Hoy vamos a hablar de un dispositivo que casi todo el mundo lo llevamos encima hoy día. Lo tenemos en el coche, mucha gente lo usa, nos sirve para ser un poco chivato de donde andamos. En fin, se tratan de los GPS, algo que está disponible tanto como aparatos independientes como complementos de otros terminales, como puedan ser un smartphone o una tablet. Porque estoy casi seguro que todo lo que tenemos aquí en la mesa tiene GPS. Aunque como tú tienes una BlackBerry, no sé. Bueno, hay un programa para instalar que también. No, ¿tiene GPS? Pues, hombre, sí, porque tiene un programa para navegar y te sitúa. Sí, pero ¿por GPS o por 3G? Bueno, ya me complicas. Contra la BlackBerry. Ya estamos contra la BlackBerry. Porque hay que distinguir entre el AGPS y el GPS normal. Es decir, hay dos tipos de GPS en los teléfonos móviles y las tablets. El GPS como tal, que ya conocemos, que es el que va en los coches también, que se comunica por satélites, y el que hace un intento de posicionamiento, pero que en este caso lo hace utilizando las torretas de señales de 3G, de lo que son las torretas de telefonía. Hoy vamos a hablar del de los satélites. Sí. El GPS de verdad, el preciso. Sí. Bueno, vale. Bueno, sí. Todavía, que es la que utilizan los aviones, que utilizan una combinación de ambos. Cuando se acercan a un aeropuerto, por ejemplo, pues sí. Utilizan el de los satélites para navegación en general, y cuando se acercan a un aeropuerto utilizan balizas de tierra, porque un fallo en un aterrizaje de un avión en 10 metros puede aterrizar fuera de la pista. Entonces, cuando hay niebla, la verdad que entonces ahí requiere de una mayor precisión. Sí, porque los GPS, incluso los tradicionales, me refiero ya no los GPS del aeropuerto o las balizas, también, digamos, hay distintos tipos de precisiones, ¿no? La precisión con la que te ubica en un punto determinado puede ser más o menos precisa. Los militares son muchísimo más precisos que los civiles. Sí. Bueno, de hecho, el sistema de navegación actual se basa digamos, en el posicionamiento sobre el propio navegador. Lo que tiene simplemente es un sistema de cartografía integrada, y luego a su vez tiene, digamos, incorporada toda la lista de satélites que va a utilizar junto con sus trayectorias. Lo que realiza el navegador es con la fecha y la hora del día conoce exactamente dónde está cada satélite. Ajá. Luego los satélites de por sí confirman su posición continuamente con una señal, con lo cual, pero más o menos están situados en ciertas digamos, órbitas y posicionamientos que son conocidos. Quiere decir que el propio aparato, el GPS, el receptor, porque entendamos que un GPS no envía nada, solo recibe, recibe de los satélites. Tendrían que ser muchísimo más grandes y muchísimo más costosos para que enviaran algún tipo de señal. Solamente la reciben de acuerdo, como tú estás diciendo, a la posición que se supone que tiene que tener cada uno de los satélites y exactamente la hora, ¿no? Sí. Eso se llama triangulación, ¿no? Exacto, sí. El principio de funcionamiento del GPS en vez de colocar satélites para dar cobertura a un GPS, se hizo más bien al revés. Se utilizó un sistema de satélites de posicionamiento que ya tenía el ejército americano, que se llamaba Navstar, en el cual lo que utilizaba tenía 24 satélites puestos en órbita, justamente estratégicamente colocados a unos X grados para que cubran toda la esfera terrestre. Entonces lo que utiliza un GPS, lo que utiliza es la señal que emite cada uno de los satélites para, por sistemas de triangulación, determinar el punto en el que está el vehículo en ese momento. Sí. Bueno, vamos a explicar un poquito más a fondo el tema de triangulación. Sí, cómo no, sí. Vamos a hacer triangulación, suena hacer triángulos. Sí, hombre, podríamos intentar jugar un poco con geometría, pero hay una forma de verlo mejor para que la gente se abstraiga un poco de la geometría de los triángulos y nos imaginamos que lo que hace un sistema GPS, lo que hace es él calcula lo que es la distancia al que está del satélite. Para calcular la distancia, lo que hace es satélite emite una señal en la cual, por un lado, confirma su disponibilidad, que es cuando encendemos un GPS y pone buscando satélites. Cada satélite genera una señal aleatoria y diferente, con lo cual el GPS es capaz de saber a qué satélite se está conectando por la señal que está dando. Entonces tiene una parte fija, que digamos que es la que dan todos los satélites. Cada uno de los satélites da una colección de señales diferentes, una de las cuales la utiliza el GPS, pero hay otras que utiliza mismamente el ejército americano, que nosotros no somos capaces de percibir, y perciben ellos, que hay ciertas señales que no se pueden percibir más que con sistemas específicos. Creo que yo había oído por ahí también que la cuestión de la precisión de los receptores GPS también está relacionada propiamente con el receptor, no solamente con los satélites, ¿no? Sí. Que depende del software y del hardware. De hecho, creo que una universidad española ha hecho no sé qué modificación de software que consiguen aumentar la precisión del GPS casi a militar.
Ujú, sí. decir, Bueno, sí. Vamos a ver. Yo voy a explicar un poco el sistema de funcionamiento y para que veas. El principio de funcionamiento requiere inicialmente de 4 satélites. ¿Vale? Hay sistemas. Mínimo 4, ¿no? Mínimo 4. Pero como estando en un hemisferio podríamos detectar hasta 12 satélites, pues puede haber que utilizar 4, puede utilizar 8 o puede utilizar 12. Cuantos más satélites utilice, más precisión tiene. Dependiendo del número. De hecho, cuando Sí. tú conectas un receptor de GPS, normalmente te sale una lista mucho más grande, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué pasa? ¿Hay más, usa más? Se puede usar más. Él utiliza normalmente 4. Que son los que necesita para determinar el punto de posición. Vamos a explicar un poco el sistema de cómo funciona y es un satélite, digamos un sistema de posicionamiento. En lo que se basa es en determinar a qué distancia está el receptor de GPS, ya sea en un vehículo o incluso de esos que hay portátiles para andar por la calle o por la montaña. Sí. Lo que determina es la distancia al que está de cada satélite. Una vez que sepa realmente la distancia de que está cada satélite, con 4 satélites sería capaz de localizar el punto exacto. Y digo 4 por un motivo. Vamos a imaginarnos que lo que queremos es saber la distancia a un satélite, ¿no? Entonces lo que hacemos es la velocidad de la señal que llega del satélite es aproximadamente de la velocidad de la luz. Hay unos factores de corrección, dependiendo si está por la ionosfera, la troposfera y tal, que solo el sensor, el aparato, el receptor ya lo tiene reprogramado, con lo cual ya calcula, porque si no se acabarían perdiendo unos 8 o 10 metros de precisión. Entonces lo que utiliza normalmente es una extrapolación. De hecho, el satélite de por sí emite 2 frecuencias diferentes para que cuando reciba, digamos, calcule la media, que al ser diferentes frecuencias se calcula que van a diferentes velocidades, pero van todos muy cercanos a la velocidad de la luz. Lo que calcula es la distancia a la que calcula él, como es basándose en la velocidad, tiempo, espacio. Claro, ¿cómo puedes definir el espacio? Claro, como todo el mundo sabemos, la velocidad es el espacio partido por el tiempo. Lo que hacemos es la velocidad la sabemos y se supone que lo que queremos saber es el espacio, a la distancia a la que estamos del satélite, para que nos posicione. Y para eso necesitamos el tiempo, lógicamente. Entonces son los 2 factores que hay que definir, ¿vale? Entonces lo que hacemos es definir la distancia a un satélite a partir de el tiempo que tarda en llegar la señal al sensor, al receptor. Y el tiempo que tarda en llegar, pues se puede calcular, pues por eso utiliza 4 satélites. Que es, si nos imaginamos que estamos a una distancia de una cierta distancia de un satélite que desconocemos, generalmente los satélites estos orbitan a 20.000 kilómetros de altura. Quiere decir que están en órbita. 20.000 kilómetros, no, 20.000 metros. No, 20.000 kilómetros. Está lejos de... 20.000 kilómetros, 20.000 kilómetros. Si no estaría... No, y más alto incluso, porque fíjate... 20.200 están estos. Los vuelos comerciales vuelan a 9.000, ¿no? 9.000 metros. Metros. Sí. Los satélites está lejísimo. Está en órbita, sí, está muy lejos. Muy lejos. De hecho, el asteroide que pasó a 26.000 kilómetros estaba por debajo de los geoestacionarios. Porque hay que entender que dentro de los tipos de satélites están los que orbitan, los orbitales, y los geoestacionarios. En concreto, los satélites que se utilizan para GPS son geoestacionarios, ¿no? Sí. Quiere decir que realmente se están moviendo, pero están acompañando a la Tierra. A la Tierra. Por ¿no? eso Por están todos establecidos estratégicamente de tal manera que cubren toda la Tierra, no se mueven entre sí. Están todos quietos, giran a la misma velocidad de sincronización de la Tierra. Exactamente 20.200 kilómetros. Vale. Sí. Que eso es, digamos, por alguna razón en especial, por aquello de que esa manera la fuerza de la gravedad no hace que... Sí. Porque ellos no tienen motor que vaya... No. Se suelen equilibrar, la fuerza centrífuga con la gravedad. Entonces se colocan a una cierta distancia. Yo creo que además a esa distancia, precisamente por la distancia que tienen de la Tierra, será más fácil que cubran la circunferencia de la Tierra. Si lo estuvieran más cerquita haría falta más satélites, ¿no? Exacto, sí. O sea, puede ser que sean las dos cosas, una por la cuestión orbital y otra evidentemente para cubrir más zonas. Hay otra cosa muy curiosa en este tema, y es que según la teoría y la práctica, curiosamente el tiempo se ve afectado por el espacio y sobre todo por la gravedad. Se ha demostrado que a esa distancia el tiempo transcurre más lento que la Tierra. Pero en serio, Rodolfo, me miras con cara de... Sí, es decir, realmente el tiempo pasa más lento allí. El reloj va más lento. Sí. Con lo cual tienen que reajustar eso, porque aunque sea una tontería me refiero a que estamos hablando de nanosegundos, eso afecta al posicionamiento, ¿no? Bueno, si fueran ciertos, y lo que pasa es que la precisión, a ver, esto se basa en que los satélites de por sí tienen relojes atómicos incorporados, que tienen una precisión de 1 segundo cada 70.000 años. O sea,
porque realmente 70.000 años no van a estar ahí, ¿no? O sea que es bastante preciso. Un segundo en 70.000 años... Quedan obsoletos. Hombre, dentro de 70.000 años, en un segundo igual avanza mucho, ¿vale? O sea que habrá que ajustar los 70.000 años. Pero vamos, me refiero a que lo que utiliza más o menos el posicionamiento de un GPS es que utiliza el cálculo de distancia a un satélite. Entonces, supongamos que nosotros sabemos la distancia que estamos de un satélite. Entonces lo que haríamos sería, desde el punto de vista de un satélite, estaríamos en una esfera que está alrededor de un satélite, que imaginemos que estamos a 18.000 kilómetros, por ejemplo, de satélite. ¿Qué es lo que calcula el receptor? Lo que hace es dibujarse virtualmente, te imaginas una esfera en la que el centro está el satélite y en esa esfera está puede estar el GPS. Dime. Iba a hacer una puntualización sobre lo que has dicho. Mira, exactamente son 38 microsegundos al día, que a su vez provocaría errores de varios kilómetros en determinadas posiciones. Es que fíjate, una tontería, 38 microsegundos al día te puede acabar mandando un pantano. Hombre, intuyo que el reloj atómico que pusieron lo reajustaron para estar a 20.000 kilómetros del centro de la Tierra. Pues fíjate, pero que sí, parece una tontería, pero no, 38 microsegundos y en un sistema de estos te puede... Qué precisión, ¿verdad? Es bastante, sí. Qué precisión. Sí. Pero, por ejemplo, cuando tú haces, digamos, el posicionamiento o el geoposicionamiento, si estás en movimiento, por ejemplo, en aplicaciones que hay de tipo de circulación, como vimos el otro día del WACE o detectores de radares y tal y cual, es más fiable la información que te da de la velocidad que va el coche que el tacómetro del delay coche. que tiene el tacómetro del coche normalmente ha cogido. Bueno, es que el tacómetro es un sistema que, por mucho que sea, es un sistema mecánico. Ya, pero que quiere decir que cuando los fabricantes te lo dan siempre con un valor a la baja. Sí. O sea, normalmente sueles ir a menos velocidad, perdón, a la alza. Sí. Sueles ir a menos velocidad que la que realmente te marca el tacómetro. Es que, como te comentaba, la precisión que tiene el receptor de GPS es que el receptor de GPS, ahora como explicaré el sistema de funcionamiento, tiene una precisión como de un reloj atómico, su reloj real. Debido a la combinación de, como voy a comentar ahora, de cómo funciona, digamos que nosotros en el propio coche tenemos, en el propio vehículo, o bien si incluso se andando, tenemos un aparato que tiene una precisión de como un reloj atómico, con lo cual tiene muchísima más precisión que por mucho sistema que coloques en Mejor mirar la hora siempre en el móvil. Por lo que veo, ¿no? Porque también tiene que ser automático. Exacto, sí. Bueno, entonces, si partimos de que sabemos la distancia a uno de los satélites, luego explico cómo sabemos la distancia, porque no es tan sencillo, porque lógicamente lo que desconocemos, sabemos la velocidad de la luz, es lo único que sabemos. No sabemos ni la distancia ni el tiempo en el que tarda en llegar la señal. Bueno, de hecho la Tierra, curiosamente, con el efecto de la gravedad, aunque nosotros no lo percibamos, nuestro suelo se eleva a veces unos 30 centímetros de altura. De hecho, hay diferencias de altura que tendrán que corregir, ¿no? Intuyo que sí. Bueno, es que has dicho que había que era complicado calcular la distancia. Sí, bueno, es que, como te comento, es como el botijo, ¿no? Que suda el... Exacto. No, os comento, mira. Voy a ir un poco rápido para que no resulte pesado, pero imaginaros que consigue la señal de un satélite y decide la distancia aproximada. Sí. Porque tenemos en cuenta que el sensor que tenemos en el coche tiene un reloj de cuarzo, que tiene una cierta precisión, pero el del satélite es un reloj atómico que tiene una precisión, como os comentaba, de un segundo de 70.000 años. Entonces, el principio se basa en que definiendo la distancia a un satélite, estaríamos como en una esfera dentro de... Es exactamente el diferencial, sí. Es el que te comentaba que utiliza una combinación de baliza también, sin terrestre. Si tenemos en cuenta que estamos a una distancia X de un satélite, pues estamos como en una esfera cuyo radio es la distancia. Si conectamos con un segundo satélite, la intersección de ambos será dos esferas en el espacio, que lo que define es un círculo. Sí. Una circunferencia, no círculo, pero una circunferencia, puesto que es justamente la periferia. Si conectamos a un tercer satélite, que es lo que se conecta el equipo, lo que hace es definir ya una intersección de una esfera, bueno, lo que es una esfera, pero la carcasa de una esfera, con un círculo, y entonces define 2 puntos. Automáticamente el sistema elimina uno de los 2 puntos que es imposible, como por ejemplo que el coche esté de 30.000 metros de altura, no puede estar. Salvo que un paracaidista está haciendo ahí, entonces... Pero vamos, o el de Red Bull. Exacto, ya es un poco más complicado. Pero normalmente sale una distancia extraña, como por ejemplo bajo tierra, a 57 kilómetros bajo tierra, que es imposible. Entonces lo que hace es descarta la que no vale y tiene más o menos colocada el que tal. Ahora, todo esto lo ha basado en el cálculo del tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite al receptor. Problema, que el receptor, como os comentaba, tiene un reloj de cuarzo y tiene una precisión bastante limitada.
y teniendo en cuenta que, como comentabas tantos, que en nanosegundos ya se puede ir el coche 300 metros para allá, pues entonces al final resulta que la precisión sería muy lamentable. Es decir, ya es por una zona, pero te puedes caer de la carretera, pasarte 7 cruces. Entonces lo que tú dices es el cuarto satélite. El cuarto satélite lo que hace es, si realmente los 4 satélites estuvieran a la distancia que define el equipo, pues el último lo que haría sería justamente la esfera esa pasaría por un punto. Ajá. Que es el mismo punto que habían definido los otros 3. Vale, Sí, sí, vale. sí. ¿Y qué pasa? Pues que no pasa por ese punto. ¿Por qué? Porque la precisión del GPS es insuficiente como para definir un punto. Entonces lo que le sale es un área, una especie de pequeño área volumétrica. Sí, sí. Y el propio software del aparato lo que hace es reajustar su tiempo interno de tal manera que consiga que ese área se convierta en 0. Bueno, en un punto. Área Exacto, 0. exacto. Y lo que utiliza simplemente son unas ecuaciones de cierta complejidad que al final se reducen a 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Tampoco es muy complicado. Pero digamos es este punto del satélite entre no sé qué y al final lo que define son los 4 puntos de los satélites, que son los 4 puntos de los satélites y 4 ecuaciones. Y de ahí consigue despejando tal, digamos por iteración, acaba consiguiendo sacar el tiempo, digamos el tiempo real. O sea, lo que consigues es sincronizar el reloj de tu aparato con los 4 satélites que están enganchados, puesto que tiene que corregirse hasta que en todos ellos salga un punto de intersección. Automáticamente, en cuanto tengas esos 4 satélites, y luego va turnando, lógicamente, cuando pierda la señal de uno, si vas circulando, empieza a cazar otro, pero ya automáticamente siempre tiene sincronizado tu reloj, que sea de cuarzo, lo tiene reajustado exactamente a la milésima de segundo Sí. con los relojes atómicos que están en los satélites. Entonces, automáticamente ahí sí que te puede calcular exactamente a qué distancia estás del satélite y definir en qué punto estás. Luego, lógicamente, al tener longitud y latitud, lo que hace es poner tu puntito sobre la cartografía que tiene instalada. Yo, por ejemplo, si tú tienes activado la tablet, estás haciendo un tema en Facebook, está geolocalizado, a mí me dice que estoy en un pueblo que está a 20 kilómetros de donde yo realmente estoy. Yo estoy en el PTA y me dice que estoy desde Almojía. Que estoy Hombre, hay sitios donde el problema... Hay y la sitios gente donde- dirá sí. que hace este en Almojía, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Digo, Hombre, bueno, hay sitios donde se desvirtúa cuando, por ejemplo, haya cierta orografía irregular. Puesto que la señal puede que en vez de venir directamente del satélite haya rebotado en alguna montaña y tenga un pequeño retraso. Bueno, pero también las Retardo. nubes afectan muchísimo. Las nubes sí. Hay un coeficiente de corrección, como Ajá. te comentaba, respecto a cómo debería de ser, pero no, claro, lógicamente hay algunos navegadores que están conectados al sistema ¿cómo se llama esto? De análisis Sí. del clima, Del en el que móvil. sí que te extrapola si hay nubes, velocidades. y tal, Exacto, ¿no? porque fijaros, los errores. El retraso de la señal en la ionosfera y la troposfera. Eso provoca un retraso. Señal multirruta producida por el rebote de la señal en edificios, montañas y demás. Errores orbitales, que los que hablábamos antes, donde la órbita del satélite pues no son exactamente la esperada. El número de satélites visibles también puede provocar errores si no son suficientes, como 3. La geometría y la ubicación. Y luego errores locales en el reloj del GPS. Es decir, que pueden haber muchas cosas que nos mande a donde no queremos ir, ¿no? Sí, sí. Luego también Y hay- todo eso se corrige con eso que tú has explicado, que es el Sí. GPS diferencial. Ah, sí, exacto. Que utiliza una baliza en tierra en la cual pues se refuerza la señal, sobre todo en temas donde se requiere mucha precisión, ¿no? Pero sí, luego también depende muchas veces de la velocidad de reacción del propio software del navegador, en el cual pues es cierto que a veces hasta que procesa la señal y te pone en tu punto ya te has pasado el cruce, que yo a veces me ha pasado en algún tipo de navegador de esos de coches de alquiler y tal, que son, no digo peores, pero sí que son algo más económicos, en los cuales sí que puede suceder que se rete. Pero bueno, lo que te falla la señal son 15 metros, lo suficiente para que te has pasado el cruce, no es que te se equivoque por 500, pero ya con Hay 15 por ahí ya te has quien ha pasado, denunciado a algún fabricante porque lo ha mandado al lago, pero es un problema también de la hay aquella cartografía. familia de extranjeros, la pareja está de extranjero que acabó en un socavón, siguiendo las Pero eso los indicaciones mapas del- también, del Yo tengo una ton- anécdota del que tontón. yo tengo una anécdota que me sucedió a mí Del y no tontón. es coña. A mí me sucedió una anécdota con un navegador cuando llegué a Venecia. Llegué a Venecia y había cogido un hotel y cuando llego al es que me sucedió lo mismo. Llegué, iba con el coche con el navegador y se me mete en una zona como portuaria. Dije, joder, este sitio para el hotel es un poco, en fin, vaya hotel que reservé yo y tal. De repente llega, se me acaba y pone unos puntos suspensivos que había que coger un ferry y hacer no sé cuántos meses. Y yo no sabía que O sea, que ibas para el agua, ¿no? que estaba en la isla del Lido y es que había que coger un ferry y cruzar y yo veía y de repente llegaba a un sitio, se acababa y había unos puntos suspensivos y era coja el ferry y yo no tenía ni idea y casi acabo, y si es de noche acabo en el agua porque yo habría sido de frente, o sea que había una valla que si no era de noche, además es que había una valla y no había ferry porque llegué a las 12 de la noche por ahí y había una valla donde y el ferry amarraba por la mañana, yo llegué ahí, una valla y se acabó y si no llega a ver una valla me voy al agua porque era de noche y no veía nada. Bueno, después le mete una O sea demanda puede al suceder, DGPS, puede ya suceder, está. ¿eh? Que realmente muchos de los problemas vienen también por el mapa. Es decir, realmente no solamente por el GPS, sino por los mapas, la cartografía. Sí.
Sí, pero de todas formas, cuando tú dices lo del cuarto satélite que se ha hecho, digamos, para perfeccionar el posicionamiento, aún así, en aplicaciones típicas como Foursquare, que tú tienes que hacer checking en un sitio concreto y determinado, estás moviéndote en un radio de una circunferencia de 100 metros sobre la posición que él estima. Pero es que eso luego mucho entra por... Ten en cuenta, cuando estás en un interior, estás entrando por 3G. Eso te puede mandar bien lejos, ¿eh? Sí, pero vamos, se podrá llegar en un momento dado a ese posicionamiento exacto, real, que impida que algunos hagan check-in en sitios por estar cerca cuando no están realmente en él. Pues si tiene, solamente utilizando señales que te pasen a través de la atmósfera siempre es difícil, ¿eh? Porque siempre va a haber rebote. Va a haber rebote, exacto, va a haber más nubes, menos nubes, la capa sea más gruesa o menos gruesa de distintos tipos de nubes o de gases que haya en ese momento, te pueden retardar la señal. Y como estamos jugando en cosas de 20.000 kilómetros... Si es militar no hay error. Exacto. O de espionaje. Ahí te han dado dos señales más precisas posibles, sí. Militar caso, tiene la precisión de 1 metro. Pero quiere decir que la tecnología que hay en los smartphones sí que podrían hacer ese tipo de seguimiento, no necesariamente vía GPS. Si lo haces por vía terrestre es bastante más preciso. Eso, puede ser más eso preciso, es otro tema que podemos hablar, de la geolocalización. Las ventajas y los inconvenientes que tiene y cómo activar y cómo alterar incluso esa geolocalización, que lo dejaremos para próximos programas. Tú puedes moverte por el RFID. Sí. O sea, dispositivo de radiofrecuencia, en un momento dado vas pasando por estaciones que te van captando y en ese momento te identifican exactamente dónde estás. Hombre, como puedes hacer, se puede hacer ya. Sí, la cuestión es la paquetería, como hacer la paquetería con la etiqueta. Es que tracking. justamente la filosofía del GPS, que es Global System, el Positioning System, que es de posicionamiento, de System, eso lo utilizó justamente, lo desarrolló el ejército americano justamente para que donde no hubiera repetidores, no van a poner un repetidor para ir a una guerra. Entonces dice, coño, aquí, a ver si me voy a equivocar con el cohete. Entonces al final lo que hacían es cierto que lo que hicieron fue cubrir a nivel desde el espacio para no utilizar repetidores.